Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. En este momento queremos dedicarte todo lo que a continuación haremos. Y pedimos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, dirigiéndonos, hablándonos, edificándonos, tocando nuestras vidas, tocando la vida de cada persona que pueda participar de este servicio. En tus manos lo dejamos, en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así en Salmos 144, 1 al 9. Bendito sea mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me amas y me cuidas, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Dios mío, ¿qué somos nosotros para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos los humanos para que nos prestes atención? Somos como ilusiones, desapareceremos como la sombra. Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tus dedos y hazlo, échale humo. Lanza tu relámpago y pon al enemigo en retirada. Tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas. No me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentira, levanta las manos derechas y hace juramento falso. Dios mío, voy a cantarte un nuevo canto, voy a cantarte himno al son de la música del alfa. Amén. Señor Jesús, tú eres
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por tu santa palabra, Señor. Te rogamos por el pastor, que tú lo bendigas y que sea tu Espíritu Santo guiándolo en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Buenos días, mis hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 1 al 12. Hablaremos acerca de una vida que agrada a Dios. ¿Cómo agradar a Dios con tu vida? Hay personas que viven para autocomplacerse, pero los cristianos debemos vivir para complacer o para agradar a nuestro Dios. Quien no vive para agradar a Dios morirá con el desagrado del Señor. No basta con permanecer en la fe del Evangelio, pero hemos de abundar en la obra de la fe. La regla por la cual nosotros debemos caminar y actuar en nuestra vida es la de los mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo. La santificación se constituye en ese proceso de renovación de las almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención de los deberes que han sido asignados, y esto que constituye la voluntad de Dios para nosotros. Al aspirar a esta renovación del alma para santidad, debemos poner un estricto freno a todos esos apetitos o sentidos o sensualidades o pensamientos e inclinaciones equivocadas de nuestra voluntad que nos conducen a su mal uso. Al revisar este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, encuentro 5 aspectos de nuestra vida que deben agradar a Dios: la santidad de nuestras vidas, la construcción de nuestros matrimonios, nuestras relaciones sociales, nuestra fraternidad cristiana y nuestra honradez. En primer lugar, nosotros debemos agradar a Dios con una vida santa. Dice el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nos conviene a nosotros conducirnos de esta manera. Hacer la voluntad de Dios involucra, entre otras cosas, la santificación. Somos santos al momento de haber creído, hechos santos por título, pero tenemos que trabajar en nuestras vidas para que esa santidad que nos es imputada se desarrolle de manera progresiva en nuestra vida. Esta peculiar obra o esta peculiar palabra o doctrina de la vida cristiana se refiere a un proceso continuo de estar cada vez más libre del pecado y lleno con el amor y la voluntad de Dios. Ser santificado quiere decir pertenecer a Dios y mostrar el mismo carácter de Dios. Lo opuesto a esto pues es la impureza, es la inmoralidad o es la corrupción. Vivir para la gloria de Dios es conducirnos de esa vida santa. Nos conviene conducirnos para vivir y dar gloria a nuestro Dios.
Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis, 1 Corintios 10:31, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos imitar la buena conducta y ser ejemplos, ser ejemplares. El motivo para el cristiano vivir es agradar a Dios. Debemos descubrir lo que a Él le agrada. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero sabemos también lo que le desagrada, y al no hacer lo que le desagrada, le estamos agradando. Jeremías capítulo 10 versículo 2, esto dice el Señor: no imitéis las malas costumbres de las naciones, porque en los pueblos, en las sociedades, hay corrupción, hay perversidad y hay conductas equivocadas, antibíblicas y anticristianas que podemos llegar a imitar, y sin darnos cuenta la vamos introduciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro modo de ser como cristianos. Debemos estar apartados de fornicación, dice el versículo 3. Y fornicación no era considerado pecado en lo más mínimo entre el mundo pagano, y por esto hacía falta combatirla más y más. Incluso aún en el pueblo cristiano hay quienes pueden llegar a pensar que no está mal y lo disimulan y lo esconden. Si otros lo hacen, porque yo no lo hago, pero la Biblia te lo condena, que os apartéis de inmoralidad sexual. Y esta frase se refiere a toda clase de relación sexual que no sea la de la relación matrimonial. Toda clase de relación sexual fuera de la relación de pareja entre un hombre y una mujer que existe en el matrimonio es inmoralidad sexual. La vida sexual debe ser concebida y conducida de una manera honorable. La santidad no excluye la actividad sexual, sino que controla su carácter. La forma opuesta de vivir se caracteriza por la lujuria, por el deseo físico que no toma en cuenta a la persona como tal y busca complacerse sin control. En segundo lugar, debemos agradar a Dios con nuestra vida matrimonial. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. De ahí ya nos establece que un matrimonio cristiano debe ser un matrimonio distinto al matrimonio de aquellos que no conocen a Dios. Y da tristeza en realidad cuando vemos a matrimonios cristianos queriendo comportarse o comportándose como matrimonios que no tienen a Cristo, que no han conocido el perdón de Dios, que no han conocido el amor de Dios ni la gracia de Dios en su vida. Una relación matrimonial es una relación monogámica. Su propia esposa, dice el versículo 4, no es otra esposa, no es compartir esposa, es su propia esposa. Que cada quien tenga su propia esposa para evitar las fornicaciones. Que sepa tener, esto viene a ser tanto una exigencia como un aprendizaje. Exigencia que debe constituirse en nuestra meta. Cada hombre debe saber tener a su propia esposa y cada mujer debe saber tener a su propio esposo. Y un aprendizaje, porque ese aprendizaje es que me equivoqué, me arrepiento, corrijo, perdono y vamos restableciendo la relación, fortaleciéndola por beneficio propio, por beneficio del matrimonio, por beneficio de los hijos, por beneficio de la sociedad, por beneficio de la iglesia. Es una exigencia, debemos ser diferentes a la gente sin Dios y es un aprendizaje, implica convicción, dominio propio, determinación y compromiso. Una relación matrimonial que honre a la otra persona, dice el versículo 4, que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor. Una relación adulterina es una deshonra múltiple, porque deshonra tu cuerpo, deshonra la vida de la otra persona, deshonra a tu cónyuge, deshonra al cónyuge del otro, deshonra al posible cónyuge del otro y deshonra al posible cónyuge que tú puedas tener. Es un deshonor que se acarrea y que se lleva. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Deshonra total es lo que nos presenta el adulterio.
La fidelidad matrimonial es más que respeto, es honra, es dar honor, es honrar. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Una relación matrimonial sin pasiones desordenadas, dice, no en pasión de concupiscencia. Pasión de concupiscencia es que da a entender, esto de pasión es que da a entender que uno es inconscientemente esclavo de una manera pasiva de la concupiscencia. Y cuando se habla de concupiscencia, se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Es la tendencia natural a hacer lo malo. Es el deseo de buscar lo que no conviene, lo que no es correcto, lo que no debe ser. Y esto es sin ceder voluntariamente a esos malos deseos. Es sin cambiar el uso natural del sexo. Bestialismo, incesto, lesbianismo, homosexualidad, todo eso son pecado, es distorsión de la creación, es perversión del alma, es disociación de la personalidad, es destrucción de la esencia del ser humano, es una enfermedad, aunque no la digan, aunque hay sí mucho respeto, mucho cuidado, pero en realidad son enfermos que deben ser tratados. Sin cambiar el uso natural del sexo, como les dije, sin tener sexo o relaciones sexuales pensando en otra persona, sin auxiliarse con la pornografía, sin tener conceptos equivocados en cuanto al desarrollo, la realización, la práctica o la vida sexual. Romanos 6, 12 al 13 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una relación matrimonial debe ser de cristianos, debe ser diferente a la de las personas que no conocen a Dios. Versículo 5. No como los gentiles que no conocen a Dios. Quienes no conocen a Dios actúan mal y equivocadamente porque no conocen una cosa mejor. Lo que separa al cristiano del inconverso no es un mayor dominio propio, sino el conocimiento íntimo de Dios. El conocimiento de Dios implica amor, obediencia, pero también responsabilidad. La ignorancia de la verdadera religión es causa de la impureza, es causa del deterioro moral y moral de la sociedad, de la persona, de la familia. Efesios 4, 18 al 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entre esa ignorancia de la verdad está el hacerme el sordo a escuchar lo que de ella me puedan decir. La moral de las personas se asemeja al culto o a la religión que se profesa. Deuteronomio 7:26 nos dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En Romanos el capítulo 1, los versículos 23 al 24 nos habla de esa depravación. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, como advocaciones de aves, como de cuadrúpedos o de reptiles, como pueden suceder en otras cuestiones. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En tercer lugar, debemos agradar a Dios con nuestra vida relacional, versículos 6 al 8. El sentido original de estos versículos refiere a la pureza del sexo en la relación matrimonial. Sin embargo, tomaremos esta aplicación particular, las relaciones sociales, para ser tratadas. No causa
y es que en nuestra relación social, en nuestra relación con otros, agradamos a Dios cuando no causamos agravio a los hermanos. Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, no traspase los límites de la rectitud. Esto es cruzar las fronteras de la decencia humana y de las normas sociales. No se aproveche de la situación o condición de las personas. La palabra hermano agrava la condición del crimen. Proverbios 7, 27 al 33 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Ese agradar en nuestra relación social, en nuestro trato diario, es que nosotros tampoco debemos engañar a nadie. La inmoralidad sexual se considera incorrecta en que puede involucrar o aprovecharse de otra gente. Cometer adulterio es intentar romper una relación matrimonial existente y el lazo de amor que existe en un matrimonio, y se puede describir justamente como hacerle daño al hermano. Otra perspectiva menos probable del versículo es que Pablo introdujo el tema nuevo, el del aprovecharse de un hermano en los negocios. Una traducción alternativa de todas estas cosas que podríamos usar. La perversidad de tal conducta se hace ver por el recordatorio de Pablo de que el juicio por el Señor, eso es nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la función de Dios, según el Salmo 94:1, enfrenta a los pecadores. Dios es vengador de todo esto, dice el versículo 6. El Señor es vengador de cualquier acto contra el honor conyugal. Él se encargará de hacer justicia perfecta. No dará por inocente al pecador. Pero el juicio no es el único motivo para uno vivir en lo correcto. Dios no nos llamó a base de lo impuro. Dios no nos llamó a partir de un llamamiento impuro, como si este fuera un estado a mantenerse, sino que nos llamó a un camino que involucra su actividad en hacernos a nosotros santos y en poner nosotros de nuestra parte en mantenernos en el camino de la santidad. Por tanto, el hacer caso omiso de esta particular instrucción es desatender a Dios mismo, quien nos da su espíritu para hacernos santos. El que desecha esta manera de comportarse, desecha a Dios, dice el versículo 8. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado para santificarnos y guiarnos en toda santidad. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La santificación es una obra progresiva para ser semejantes a Jesucristo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales se han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor no llama a nadie de su familia a que lleven vidas impías, malvadas o corruptas, sino a que puedan ser educados y capacitados para andar delante de Él, con Él, en santidad. Algunos toman a la ligera los preceptos de santidad porque los oyen de hombres, pero son los mandamientos de Dios, y quebrantarlos es despreciar a Dios. En cuarto lugar, debemos agradar a Dios con nuestra vida fraternal, con nuestra vida de hermanos, versículos 9 y 10, con nuestra vida de eclesiástica. Debe ser una vida que abunde en amor, según el versículo 10, refiriéndose aquí a actos de bondad fraternal y de aliviar a los hermanos necesitados. Vivimos en una realidad presente en Venezuela en la que
a excepción de aquellos que tienen contrato y relación con el gobierno, todos estamos en grandes necesidades, pero hay unos más necesitados que otros. Y qué terrible, qué dolor da cuando a uno se le ha pedido auxilio o ayuda o apoyo y uno no ha tenido cómo poder ayudar a otro, que evidentemente está más necesitado que uno, pero uno no tiene la manera de poder ayudarle en ese momento particular sugerido. Según el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, ellos hicieron maneras para ayudar y aportar y sostener voluntariamente a cada persona en necesidad. Dice el capítulo 4 de Hechos, los versículos 34 y 35, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Hoy leía un artículo en el cual se hablaba de que el venezolano, que en Venezuela nunca pusimos mucha atención a los valores. Y hoy se nos habla de valores distorsionados. Pero algo que en realidad caracteriza al venezolano es su alegría y es el hacer un bochinche por cualquier cosa, aún por las cosas más tristes. Pero que el venezolano no ha desarrollado solidaridad. Y está bien, de repente pensamos en la solidaridad con los más cercanos, pero nos olvidamos que hay otros tantos cercanos a nosotros o parte de la familia nuestra como cristianos o familia de la fe que también están necesitados y que también necesitan auxilio, apoyo generalizado. Es triste cuando vemos que por circunstancias egoístas, por caprichos de alguien o porque no me miraron como el jefe o como el Señor, se puedan quitar los apoyos de amor, de solidaridad que en un momento se pudo haber tenido. Esta vida de apoyo y de ayuda es una vida que va en consistencia con las enseñanzas de Pablo. En Hechos 20:35 él dice: en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vivir así es un constante aprendizaje. Dice el versículo 9: habéis aprendido de Dios. Habéis aprendido de Dios. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesucristo. Primera de Juan 2, versículo 20 y versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, con la unción del Espíritu Santo que nos enseña, pero usando la palabra de Dios, la Biblia, para ser instruido, para ser enseñado. Esto parte de una relación personal con Dios. Si no hay una relación personal con Dios, entonces no vamos a poder ser enseñados por Él. Habéis aprendido de Dios. Aprende del ejemplo divino. El propio Señor Jesucristo nos muestra en su vida una vida de entrega, una vida de dar, una vida de apoyo, una vida de atender, de ayudar, incluso aquello que se pudo creer o se podía creer menospreciado por otros. Aprende de Dios mismo por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones y Él entonces trabaja en nosotros. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dudamos entonces del amor de Dios cuando en nuestras conversaciones las expresiones hacia otros no son de amor, o cuando en nuestras acciones o en nuestros pensamientos olvidamos actuar a favor de aquellos de manera solidaria que necesitan, que conocimos y que están con nosotros. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En quinto lugar, debemos agradar a Dios con una vida
honrada, con una vida honrada. Versículos 11 y 12. Esto implica dos propósitos. Procurar tener tranquilidad y ocuparse de lo suyo propio y de su trabajo. Procurando tener tranquilidad, dice el versículo 11. Buscar con afán la tranquilidad. Para muchos la tranquilidad es no tener problemas, pero podemos tener paz aún en la tormenta. Podemos tener tranquilidad aún en la prueba. Podemos tener tranquilidad aún en la barca mecida por las olas tormentosas si el Señor nos acompaña, porque Él puede decir en su momento, sea la paz. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, Él nos añade las demás cuestiones. Dice Mateo 6, 33 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No una vida de ociosidad, donde nuestra mente se constituya en el taller del diablo. No una vida de zozobra causada por nuestra imprudencia económica. No una vida de exigencias y necesidades que nos impulsen a hacer lo malo para guardar apariencias o vivir al nivel que codiciamos. Ocupándose de su propio trabajo, versículo 11, para no entrometernos ni en la vida ni en el trabajo de otros. Ocuparos en vuestros negocios, ocúpate en tus propios asuntos. Los convertidos tesalonicenses eran, al parecer, principalmente personas de la clase obrera. Su expectativa de la venida inmediata de Jesucristo indujo a algunos, tal vez extremistas, entre ellos, a dejar su trabajo diario y a depender de la bondad de otros. Estaba bien la expectativa de que los cristianos tenemos en esperar la venida de nuestro Señor, pero ellos se equivocaban en hacer de esa expectativa una excusa para dejar su trabajo diario. Como después empeoró este mal, fue entonces más fuertemente censurado, como en la segunda carta. Usted puede ver si revisa el capítulo 3, la segunda carta de los tesalonicenses. Trabajando honradamente, como es propio de vuestra profesión cristiana, no trayendo reproches sobre ella ante los ojos del mundo, como si el cristianismo condujera a la flojera o condujera a la pobreza. El cristianismo conduce a la realización de la vida, al crecimiento, conduce a las mejoras de la vida, porque al no tener vicios, ¿dónde se invierte ese dinero? En el hogar, en el comer, en el vestir, en el construir, en el hacer. Trabajando honradamente. Dice Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Primera de Pedro 2:12 nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y trabajar, ocuparnos, trabajar en nuestros propios negocios para no tener necesidad de nada, no tener que pedir a otros para satisfacer nuestras necesidades. Hay que aprender, hay que tener una profesión, hay que tener un oficio, hay que hablar un idioma diferente al nuestro, y hay que, obviamente, conocer de computación hoy. 4 cosas que son indispensables en nuestro tiempo, para poder salir adelante. Hoy en Venezuela las profesiones no nos sirven. ¿Cuánto es el salario de un profesor? En nuestra iglesia tenemos docentes de la más alta calificación que haya podido existir y sus sueldos da tristeza. Tenemos médicos extraordinarios, calificados, y sus sueldos dan pena. Entonces, tenemos que aprender a no depender de un Estado que nos maltrate, a tener con sabiduría una profesión que defendamos con respeto,
pero a tener un oficio con que nos pueda sacar adelante cuando la profesión no auxilie, no ayude. Que podamos manejar un idioma distinto al nuestro para defenderlo y para usarlo y bendecirlo, y que podamos estar al tanto de la tecnología para poder mantenernos insertos en este mundo tan competitivo. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lejos de necesitar pedir a otro, debemos trabajar y ganar los medios de satisfacer las necesidades de otros. Hemos de desear el alivio de todo aprieto peculiar por la independencia que solo así se consigue. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 10 al 12, porque también cuando estábamos con vosotros os exhortábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, sin causar daño a otros. Sin causar daño a otros. No abusemos del amor fraternal, no abusemos de otros. En contacto con pastores y hermanos que se han ido de Venezuela y están en otros países, y nosotros decimos, ay, ellos están mejor, ay, están en el imperio, están bendecidos, ungidos con los dólares, pero dicen la calamidad que ellos se sienten por las peticiones y cómo los atormentamos. Me voy a incluir, aunque no lo haga, pero cómo los venezolanos estamos de pedigüeños, de mendigos, pidiendo, dame, trae, manda, no tengo, y esto y aquello. Es triste esa realidad en la que nosotros estamos, es triste, pero también podemos causar daños a otros, podemos golpear su amor, y en lugar de hacerlos que sean amorosos, lo que vamos haciendo es que su corazón se endurezca aún más y más. Estos holgazanes que estaban aquí en Tesalónica pudieron haber sido influenciados por su creencia de que Cristo ya venía, era inminente. Y si ello era así, entonces razonaban, ¿para qué me voy a molestar en trabajar si ya Cristo viene? ¿Para qué voy a comprar si ya Cristo viene? Entonces, ¿para qué voy a cuidar de mis propios asuntos de una manera responsable? ¿Para qué me voy a preparar para trabajar honestamente? Y esto puede ser cosa que muchos de nuestra juventud estén diciendo. ¿Para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a estudiar si los sueldos no sirven? Pero esta realidad que hoy tenemos no va a durar para siempre. El Señor nos librará de esta malicia perniciosa que nos ha caído, y nosotros con trabajo honrado, con producción particular, con inversión, con inteligencia y con sabiduría de Dios, podremos salir adelante y ser bendecidos. Una cosa es aquel que se encuentra en el mundo sin Dios, otra cosa somos nosotros, como nosotros que tenemos la dirección del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayudará y nos guiará para darnos las estrategias y el entendimiento para buscar la manera de poder sostenernos y poder bendecir a otros, más allá de las condiciones nacionales, sociales, económicas y políticas que podamos vivir nosotros aquí, para que podamos meternos en nuestros propios asuntos de una forma responsable y estar preparados en ese trabajo honesto. Esto nos va a garantizar el no perder el respeto de las personas. Causamos daños a otros cuando abusamos de su generosidad. Hay un dicho que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Podemos convertirnos en tan pedigüeños que vamos a llegar al momento en que no podemos conseguir. Causamos daños a otros cuando no creemos que tenemos la obligación de mantener, cuando nos creemos que tenemos la obligación de mantener a aquellos que son improductivos y que no quieren trabajar o que no quieren hacer. Esto es, aquellos que pudiendo ganarse la vida honestamente, prefieren pedir para vivir de otros. Causamos daños a otros cuando abusamos de nuestros derechos, pasando por encima de los derechos de los demás. Y se causan daños a una sociedad cuando promovemos la mendicidad y cuando menospreciamos la laboriosidad, cuando los mantenemos esclavos de una bolsa de esto, de un paquetico de aquello, y no les permitimos la oportunidad para desarrollar su creatividad, su laboriosidad o lo que saben hacer para producir, para crecer. No es que me den una arepa, no es que me den una harina, es que den la oportunidad a cada uno de nosotros para
aprender, para crecer, para desarrollar, para utilizar lo que sabemos para bendición de nosotros, de los otros y de la patria en general. Para concluir, hoy he hablado acerca de 5 aspectos de nuestra vida con las cuales nosotros debemos agradar a nuestro Dios. Nuestra santidad, nuestro matrimonio, nuestras relaciones sociales, nuestra fraternidad eclesiástica y nuestra honradez. Nuestra honradez. Y qué triste es pensar que una situación que vivamos nosotros como país nos lleve a hacer todo lo contrario a eso. Pero es un momento para que nosotros pensemos, meditemos, que podemos ser lo que Dios quiere que seamos y a creer de verdad en el Dios que todo lo puede y que satisface. Pregunto, el Dios que está en Venezuela, nuestro Dios, está en Colombia, en los Estados Unidos, en Alemania, en África, en Medio Oriente? Es el mismo Dios. Buscar a Dios fuera de nuestras fronteras es irracional. Búscalo, consíguelo aquí, relaciónate con Él y agrádale a Él como Él quiere. Y te invito a eso, a que dediques tu vida para agradar a Dios. Y si tú no has conocido a Dios, si tú no tienes un trato y una relación personal con Jesucristo, te invito hoy entonces a que le digas a Jesús: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, así que yo te reconozco como Señor en mi vida, pido perdón por mis pecados, transforma mi ser, hazme la persona que tú quieres que yo sea, yo voy a agradarte en todo, yo voy a servirte, yo voy a honrarte, yo voy a bendecir tu nombre. Honramos tu nombre, oh Dios, en este momento. Y gracias te damos, Padre, por haber bendecido nuestra vida y por habernos dado esta oportunidad. Permite que tu palabra se anide en nuestros corazones, Señor, y que podamos tener una vida que en realidad te agrade y te honre. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga.